Començarem avui amb la sessió d'aquesta nova conferència, del cicle de conferències del màster habilitant en arquitectura de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. I bé, avui tenim el plaer de comptar amb l'arquitecte i especialista en la preservació del patrimoni cultural, Norma Barbacchi, que ens està atenent des de Nova York. Bienvenida, Norma. Muchas gracias. Norma hoy nos va a hablar sobre la participación comunitaria en la preservación del patrimonio en Nueva York, ¿vale? Pero entre otras cosas nos va a hacer una visión panorámica un poco de en qué consiste su trabajo y en su especialidad. Norma Barbacchi es arquitecta por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde recibió la medalla de la Escuela Haya y el certificado del Fondo Adams para la excelencia en el estudio de la arquitectura. En el 87 recibió el premio de tesis de preservación histórica por la Universidad de Columbia en Nueva York sobre la reutilización adaptativa de un complejo residencial medieval en Civita di Vanoregio, en Italia. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de conservación en América Latina, en España y también en Portugal, en el 2020 ocupó la cátedra Robert A.M. Stern Visiting Professorship en la Escuela de Arquitectura de la Yale University. En 2017 estableció Norma Barbacchi Preservation Consultants, una firma de consultoría privada especializada en la preservación del patrimonio cultural internacional. Como directora de programas en el World Monuments Foundation, entre el 2001 y el 2017, administró una cartera de más de 100 proyectos que incluía la visualización e implementación de programas integrales de conservación y capacitación en monumentos de importancia mundial, como por ejemplo la Isla de Pascua en Chile, Teotihuacán y Monte Albán en México, San Pedro de Aldaluillas y Chaquilo en Perú, y el Acueducto de Segovia y la Alhambra en España. Antes de unirse en el World Monuments Foundation, trabajó también como arquitecta de conservación en Beyer Blinder Welles Architects and Planners durante 12 años, como directora de proyectos senior, asociada y directora de estudio. Nada más. Muchísimas gracias, Norma, por haber aceptado esta invitación. Y os pasaré un momento a Carla Zollinger, que también quiere decir unas palabras antes de empezar con la conferencia. Muchísimas gràcies. Bueno, igualment és un plaer i molt motivador comptar avui amb la conferència de l'arquitecta Norma Barbacchi i a més contribuir en aquesta connexió de la Politècnica Superior de la Universitat de Girona amb persones expertes internacionalment en àrees de recerca molt prioritàries. També ara parlaré en castellà, que serà la nostra llengua d'avui. Tal como hemos escuchado en el extenso CV de Norma, con su experiencia impresionante en el área de patrimonio cultural, participando en tantas actuaciones en sitios del patrimonio mundial, yo quisiera añadir algunas cuestiones para mí muy importantes, que son la transversalidad, la integralidad y humanidad en la labor de Norma. Las horas y cuidado dedicadas a cada proyecto. Como he tenido la suerte de comprobar, colaborando con Norma puntualmente en el proyecto del World Monuments Fund en Salvador de Bahía, en el restaurante Coatí, en la ladera de Misericordia, de la arquitecta italo-brasileña Lina Bobardi, así como en el Spring Design Studio dedicado a esta obra de Bobardi en Yale University, coordinado por Norma y por Sunil Bald. Pude comprobar que su mirada cuidadosa es una mirada muy inclusiva y muy transversal y muy basada en la colaboración. Entonces es muy emblemático que sea una arquitecta mujer conectando Latinoamérica, Estados Unidos y tantos otros lugares del llamado sur global, quien haya dedicado este esfuerzo tan grande y esta atención tan firme a temas y colectivos que muchas veces no son prioritarios. Norma siempre ha trabajado con una red de colaboradores locales, haciendo partícipes en el proyecto de coproducción a los responsables públicos, asociaciones, actores locales, culturales, artesanos, artistas, activistas,
entre ellos los artistas y amigos Joan Zito y Lucy Pasquali, a través de quienes he tenido la suerte de conocer a Norma y el trabajo del World Monuments Fund. Entonces, nada más, decir que tendremos el placer de asistir ahora a esta conferencia que acerca todavía más la arquitectura al paisaje y memoria cultural en esta necesaria acción de preservar el patrimonio construido, así como regenerar el entorno, que es patrimonio de todas y todos nosotros. Bueno, ahora paso la palabra a Norma y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y especialmente, bueno, muchas gracias por la introducción. Parecía que era como que un poco más un obituario que introducción, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora voy a compartir mi presentación para empezar. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces, como dijo Silvia, voy a empezar con una trayectoria. Trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, ya porque ya ha leído bastante información sobre mi currículum. Pero bueno, yo soy original de Lima, Perú, donde estuve casi así hasta los 17 años en que me mudé a los Estados Unidos, ¿no? Yo hice toda la carrera de arquitectura en Carnegie Mellon University, que está en Pensilvania. Y bueno, una carrera en los Estados Unidos, la carrera del bachillerato de arquitectura generalmente es, para tener un grado profesional, es de 5 años, ¿no? Y lo interesante, y claro, una carrera de arquitectura normal no había entrado en el tema de preservación histórica hasta el último año de la carrera, en que tuve un proyecto que era la librería Carnegie, ¿no? Carnegie fue un gran mecenas norteamericano que financió la creación de estas bibliotecas que ahora son históricas. Entonces, en ese proyecto, es mi último año de arquitectura, es que verdaderamente empecé a entender un poco el tema, a comprender el tema de la preservación histórica y básicamente detonó este interés que luego, después de un par de años de trabajo entre el bachillerato y el máster, me hizo decidir a ir a la Universidad de Columbia, que es donde hice el máster ya especializado en preservación histórica, que es un programa de 2 años, ¿no? Luego de ese programa trabajé para Charles Platt Architects, que es una empresa también de arquitectos preservacionistas. Estuve ahí un par de años, hicimos varios proyectos en Nueva York y en los alrededores. Y luego pasé a Beyer Blinder Bell Architects, que es una empresa bastante importante en temas de preservación histórica. O sea, se especializan en planificación y diseño en sitios históricos, distritos históricos. Y ahí, bueno, trabajé en varios proyectos, como está la Catedral de la Magdalena en Salt Lake City, en Utah, que fue un proyecto integral donde trabajamos no solamente el edificio, pero también la pintura mural. Hicimos hasta el diseño de los nuevos cambios en el interior que tenían que ver con el Vaticano II, etcétera. Trabajamos también en Grand Central, estación de tren de Grand Central Terminal, y el New York Historical Society, que es un museo depositorio de la historia de Nueva York, ¿no? Entonces, mientras que estaba en Beyer Blinder Bell, me llamaron de World Monuments Fund. Estoy hablando del año 91, 92. Ya bastante tiempo. Entonces, ellos me contrataron para que los ayudara con un proyecto en Extremadura, que es el convento de Guadalupe en Extremadura. Entonces, básicamente mi rol era ayudarlos con la traducción, los informes, etcétera, y al final terminé mucho más involucrada en este proyecto. Pero entonces, este fue mi primer contacto, ¿no? Como consultora de World Monuments Fund. Y años después, ya entré en el año 2001
como directora de programas para América Latina, España y Portugal en World Monuments Fund. Entonces, World Monuments Fund es una organización privada sin fines de lucro, establecida en Nueva York, pero que trabaja mundialmente. Básicamente, estos puntos rojos son los diferentes proyectos que hasta hace unos años tuvo World Monuments Fund. Y ahora este mapa actualizado tendría muchos puntos rojos más, ¿no? Uno de los programas más importantes de World Monuments Fund se conoce como el World Monuments Watch o simplemente el Watch. Y este es un programa de llamado de atención hacia el patrimonio que está, bueno, en peligro o amenazado de alguna forma, o que también ofrece una oportunidad de tener un cambio positivo, una mejora, etcétera, ¿no? Entonces, a través de este programa en que recibíamos la mayor cantidad de los proyectos y las propuestas de trabajo, ¿no? Incluyendo el proyecto que mencionó Carla, ¿no? La ladera de Misericordia entró al portafolio de World Monuments Fund a través del Watch, ¿no? Como digo, yo fui por 16 años la directora de programas para América Latina y también España y Portugal. Y en digamos, en este cargo vi, bueno, casi una centena tuvimos una centena de proyectos, de iniciativas de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los sitios, los tipos de sitios que veíamos dentro del portafolio de World Monument Fund varían de una antigüedad de hace como de más de 3.000 años, como el proyecto de Chalcatzingo en México, hasta sitios de menos de 50 años o 50 años, como la Ruta de la Amistad en México. O sea, la variación en los periodos de construcción de los proyectos varía bastante, ¿no? Nosotros hemos apoyado trabajos de conservación en sitios representativos de muchas culturas precolombinas, ¿no? Como el sitio Olmeca de Chalcatzingo, que mencioné anteriormente, Moche en Perú, Teotihuacán, Maya en México, Paquimé en el norte de México, hasta proyectos en sitios incas, ¿no? Y luego muchos de los trabajos de conservación también incluyen sitios de arquitectura colonial, especialmente religiosa, como la iglesia de San José en Puerto Rico, que es del siglo XVI, el convento de Santo Domingo de Guzmán en Tecpatán, las misiones en México, las misiones jesuíticas guaraníes en Argentina, Brasil y Paraguay, etcétera, etcétera. Y uno de los proyectos más importantes de este tipo es la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, que es la foto de abajo a la derecha, que está en Cusco, Perú. Sitios más recientes de la época republicana incluyen también el Cementerio Museo Presbítero Maestro de Lima, que es un museo, bueno, el museo de esculturas italianas más importantes de Perú, el Palacio de Bellas Artes en México y, por ejemplo, el Teatro Bolívar, que es un teatro art déco en Quito, ¿no? Y en los sitios más modernos tenemos las Escuelas Nacionales de Arte en Cubanacán, Cuba, que son las fotos superiores, donde se utilizó la bóveda catalana para crear unas formas esculturales que son inspiradas en el paisaje natural de Cuba, ¿no? Y abajo hay unas imágenes de la Ruta de la Amistad que están en la parte sur de la Ciudad de México, donde artistas de 17 diferentes países construyeron esculturas, en concreto reforzado, que fueron parte del programa cultural de las Olimpiadas de México en 1968, ¿no? Entre los tipos de sitios que tenemos, bueno, sitios en zonas arqueológicas, como mencioné anteriormente, arriba hay una estela de Yaxchilán en México, el sitio de Chanquillo, que es un observatorio solar al norte de Lima, en Perú, y la Huaca de la Luna, que es un proyecto bueno, es un centro ceremonial de la cultura moche, que básicamente es una pirámide de 7 niveles con mucha pintura mural, ¿no? Muchos de los proyectos son complejos religiosos, ¿no? Como el complejo, esta iglesia de Jesús Nazareno en Atotonilco, México, las iglesias de Chiloé, que es un conjunto de iglesias de patrimonio mundial en Chile,
Tuvimos varios centros históricos donde hemos trabajado, como en Cusco y Lima, en Perú. También ejemplos de estructuras civiles, como el Palacio de Bellas Artes de México, que ya mostré anteriormente, y también la Quinta de Boavista en Río de Janeiro, que fue hace unos años completamente destruido, ¿no? Muy desafortunado accidente. También hemos trabajado en fortificaciones, como esta de San Juan de Ulúa, en Veracruz, México. Paisajes culturales, como este es un parque surrealista en el norte de México, en una zona que se llama Xilitla, es el Parque de las Pozas, que fue creado entre los años 1940 a 1960. Trabajamos también en sitios de patrimonio industrial, ¿no? Como el Faro de Puerto Plata en la República Dominicana, los ascensores de Valparaíso en Chile y el Parque Fundidora en Monterrey, en México. Ahora, los retos que tenemos, bueno, que hemos observado en todos estos años en Latinoamérica, son bastante amplios, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la falta de recursos económicos, ¿no? Que incluso en los países económicamente, digamos, fuertes o solventes, la preservación del patrimonio histórico es un tema a veces de poca prioridad, ¿no? En comparación con otros retos más urgentes, como la pobreza, el crimen y más recientemente la pandemia, ¿no? Del COVID. Por ejemplo, en casos como México y Perú, el patrimonio es tan extenso que no hay ningún presupuesto público que sea suficiente como para poder manejar y proteger todos los sitios, todo el patrimonio del país, ¿no? Otro tema es la falta del compromiso político y la legislación apropiada, ¿no? En muchos casos, esta despreocupación o desatención hacia el patrimonio se debe a una falta de un compromiso político en las más altas esferas, digamos, de la política, por lo que el patrimonio no es considerado como prioridad en la elaboración de políticas públicas. Y esto se ve mucho en sitios en Latinoamérica especialmente, ¿no? En muchos casos hay una falta de legislación efectiva y apropiada, ¿no? Que también promueva la participación privada en la preservación del patrimonio, o falta también la capacidad de poder ejecutar las leyes que ya existen, ¿no? Entonces, ese fue un gran problema que encontramos. Se incluye también la falta de planificación, ¿no? En muchos sitios, bueno, en el informe de UNESCO del 2004, ellos identifican que el estado del patrimonio mundial en América Latina y el Caribe, en sus conclusiones indican que la mayoría de los sitios están amenazados de alguna manera, pero que los principales problemas es con la gestión de estos sitios, ¿no? La falta de planes de manejo, planes de uso público, planes de emergencia, etc. Entonces, es básicamente esta falta de planificación que afecta mucho la preservación del patrimonio. También podemos sumar la inestabilidad, aunque ahora no hay guerras, digamos, desatadas en la zona, pero sí hay los conflictos internos en algunos países limitan el acceso a algunos sitios y por lo tanto se reduce su potencial de uso público y también la generación de recursos para su mantenimiento y conservación. En otros casos veíamos la falta de coordinación y memoria institucional, es algo bastante endémico, ¿no? Porque vemos que en el mejor de los escenarios las autoridades deberían coordinar sus actividades de preservación del patrimonio y promover nuevamente la participación del sector privado, pero sin embargo en muchos de los casos vemos que hay ya sea duplicación de esfuerzos o lagunas de gestión o conflictos entre las instituciones y los usuarios, y eso obviamente afecta la protección del patrimonio, ¿no? Además, muchas de las instituciones encargadas tienen de la preservación del patrimonio, tienen una estructura política que es bastante negativa porque prescribe una casi completa rotación del personal cada vez que hay alguna elección, digamos, presidencial o porque con el presidente cambia el ministro y con el ministro generalmente cambian muchos de las personas que están a cargo de estas instituciones. Entonces se pierde toda esta memoria institucional, lo que hace como que básicamente dar un paso atrás en la gestión, ¿no?
pero bueno, habría que ver esto como que la responsabilidad de la preservación no es una misión exclusiva de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido sí, se ha avanzado en Latinoamérica, especialmente con la creación de varias organizaciones privadas que fueron creadas con este propósito de defender la preservación de su entorno construido, ¿no? Y ven esta preocupación como un tema de calidad, una cuestión de calidad de vida, ¿no? No solamente como una tarea de preservar sitios patrimoniales de arquitectura importantes, etcétera, etcétera, sino como una cuestión de calidad de vida, ¿no? Y luego vemos también la crisis de identidad y globalización. En casos como Cuba, por ejemplo, la necesidad de promover este desarrollo turístico, el desarrollo económico a través del turismo, había expuesto y está exponiendo al país y sus recursos históricos a la amenaza de intervenciones que son en algunos casos insensibles, ¿no? En Perú, luego del terremoto del 2007, que destruyó muchos monumentos históricos construidos de tierra, provocó una reacción del gobierno para decir que nunca más construirían en adobe, ¿no? Y por otro lado, se favorecen lo que se considera como materiales, entre comillas, nobles, ¿no? Como el ladrillo y el hormigón, mientras que en muchas comunidades históricas este deseo de modernizar, ¿no? Que está financiado por las remesas que vienen de otros lugares, hay una preferencia por materiales que son incompatibles, digamos, con el medio ambiente de donde están, ¿no? Por ejemplo, estas construcciones de cajas de vidrio y hormigón en pueblos del altiplano donde no hay ni siquiera calefacción, ¿no? Y también tenemos el tema de la falta de capacidad técnica y uso de materiales adecuados, ¿no? Hay instituciones técnicamente fuertes e importantes como en Brasil, el IFAN, en México, el INA, pero no todos tienen esta capacidad técnica establecida, ¿no? Y en muchos casos esta falta de profesionales capacitados y la creencia en que el uso de materiales modernos o resistentes como el cemento y hormigón han sido la causa de muchas intervenciones inapropiadas que terminando al final causando más daño a la estructura intervenida. Pero también este problema se ve en otras partes, ¿no? Así que nada, quería presentar un poquito esa foto del Cristo de Borja como referente. Y luego tenemos la presión del desarrollo demográfico en Perú, ¿no? Durante las décadas del 80 y 90, muchas comunidades fueron abandonadas por sus habitantes tratando de escapar la violencia del terrorismo, ¿no? Muchos llegaron a Lima y otras ciudades y formaron nuevos asentamientos muy precarios en la periferia, pero también ocuparon informalmente muchos de los barrios históricos, ¿no? Del centro de la ciudad, causando hacinamiento, condiciones de riesgos, etcétera, pero no solamente para los habitantes, sino también para este patrimonio construido, ¿no? Y luego tenemos ejemplos de vandalismo, de asentamientos ilegales, etcétera, ¿no? Y para terminar están los desastres naturales, ¿no? Los desastres como el terremoto de Haití del 2010, en terremotos en México, Perú, en Nicaragua, huracanes también en Haití, Cuba, tsunamis en Chile, inundaciones causadas por el fenómeno del Niño, etcétera. Bueno, estos desastres obviamente causan mucha pérdida del patrimonio, ¿no? Y en los tipos de proyectos que ejecutamos, ¿no? La mayoría consistían en proyectos de conservación, de trabajo de campo en conservación, y seguido de muchas iniciativas de desarrollo turístico y también de planificación, ¿no? Algunos de los proyectos promovían este uso de materiales y técnicas tradicionales en la conservación del patrimonio, como en el caso de esta capilla de San José y Santa Cecilia en Ouro Preto, en Brasil, un proyecto del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, México, y nuevamente San Pedro de Andahuaybillas en Perú, ¿no? Otros proyectos promovían un balance entre investigación, conservación y uso público, ¿no? Apoyamos
la creación de planes de manejo, planes de gestión, etcétera, como en los casos de Monte Albán, el Parque Fundidora y la Huaca de la Luna, ¿no? Otros, y la mayoría generalmente buscábamos que tuvieran un componente de capacitación y creación de capacidad local, ¿no? Y colaboramos con la Fundación Altiplano en las iglesias de Arica y Parinacota, en Chile, y con Focal, una organización local en Puerto Príncipe, en Haití, en el programa de capacitación de las casas de gingerbread en Puerto Príncipe. También buscábamos la creación de sinergias y colaboración multinacional, y algunos de estos proyectos que tienen que ver con este tema son el programa de las misiones jesuíticas guaraníes, donde trabajamos en sitios de Argentina, Brasil y Paraguay, y la colaboración binacional entre los sitios arqueológicos de Yaxchilán y Piedras Negras, entre Guatemala y México, y también organizamos una serie de talleres sobre el diseño y digamos, los criterios de intervención en las cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos, y este fue un programa que se hizo en colaboración con México, Guatemala y Perú, ¿no? Ahora, luego de 16 años en World Monuments Fund, salí de la organización y abrí mi propia consultoría, pero me seguía concentrando en esos temas de preservación del patrimonio cultural internacional, especialmente enfocado en Latinoamérica, ¿no? Y en los proyectos, los tipos de proyectos que he estado trabajando, bueno, incluye diferentes servicios como desarrollo de proyectos, la formación de equipos, que me sirvió el haber tenido todos estos años de experiencia trabajando con diferentes profesionales. Me ayudó a tener digamos, un directorio importante de especialidades y especialistas, ¿no? También ayudó en la gestión de proyectos, la identificación también de fuentes de financiación, ¿no? Y entonces en estos últimos 4 años he estado colaborando, bueno, en proyectos como de las fortificaciones de Panamá, que fue una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y para mí fue una experiencia súper, no sé, interesante y satisfactoria, porque las fortificaciones de Panamá habían sido también un proyecto de World Monuments Fund de unos años antes, ¿no? Entonces me dio la oportunidad de regresar a ver cómo estaban, verificar que los proyectos que habíamos hecho todavía seguían bien, y también participar en un proyecto de planificación con mucha participación comunitaria en el pueblo de Portobelo, en Panamá, ¿no? También hice una consultoría para Bones Island en Sierra Leona, que es una fortificación, digamos, un sitio donde se concentraban a los esclavos antes de venir a América, ¿no? Y este proyecto fue muy interesante porque tenía muchas conexiones entre el sur de los Estados Unidos y Sierra Leona, ¿no? Y hay un renovado interés en estas comunidades de salvar este patrimonio, ¿no? Como un recuerdo de sus raíces, digamos, ¿no? Otro proyecto fue ¿cómo se llama? El Parque Camino de Cruces en Panamá, que fue, bueno, colaboré con un equipo especialista en desarrollo turístico en sitios naturales, en el desarrollo de un plan de uso público, ¿no? Mi componente era básicamente encaminar y llamar la atención y velar por los componentes culturales que había dentro de este camino, que era un camino empedrado con ciertos monumentos que todavía quedaban de la época colonial en Panamá, ¿no? En Cuba he colaborado con varias organizaciones, incluyendo World Monuments Fund, ¿no? Una en la identificación de proyectos en La Habana, y también la organización de cursos de preservación y estudios en diferentes, en el barrio de Regla en particular, pero también en Centro Habana, en Cuba, ¿no? Para el BID también colaboré en un proyecto del Centro Histórico de Paramaribo, en Surinam,
identificando sitios prioritarios para desarrollarlos, donde también había un componente de colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y uno de los más recientes proyectos han sido en Lima, Perú, para la Unión Europea. Uno fue un proyecto de identificación de un edificio patrimonial que ellos pudieran apoyar para la creación de un centro cultural y con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Perú. Y este proyecto, bueno, continuó en una fase posterior y siguió con el diseño de 2 rutas culturales para el Centro Histórico de Lima y también la organización de varios seminarios de participación privada en la gestión de patrimonio cultural, ¿no? Que fueron bastante interesantes para Perú porque, como digo, esta colaboración y esta participación del sector privado todavía necesita bastante apoyo, ¿no? para ir avanzando, ¿no? Y ahora sí quisiera pasar a la segunda y última parte de mi presentación, que tiene que ver con los ejemplos de participación social en la preservación del patrimonio en la ciudad de Nueva York, ¿no? Es todo un mundo aparte, pero hay muchos temas que son comunes, ¿no? Un poco de la historia de, Nueva York a mediados del siglo XX pasó por un periodo de cambio bastante dramático, ¿no? El enfoque del desarrollo urbano entonces estaba en la construcción de nuevas torres, lo que en muchos casos implicó la destrucción de cientos de edificios históricos que se perdieron en nombre de una desenfrenada renovación urbana liderada por Robert Moses, ¿no? Luego, durante los años 70, la ciudad, que es cuando yo la visité por primera vez, estaba a punto de caer en la bancarrota, y el crimen y la corrupción estaban a la orden del día, ¿no? Mientras que el tejido histórico urbano continuaba sufriendo y siendo decimado por este desarrollo, esta renovación urbana desenfrenada, ¿no? Es en este contexto en que muchas organizaciones como la Comisión de Preservación de Monumentos fueron establecidas, ¿no? Y el objetivo de estas organizaciones era controlar, poner un límite, un freno, un paro a esta destrucción masiva del patrimonio construido de Nueva York, ¿no? Entonces, a continuación, voy a presentar algunas organizaciones preservacionistas de New York y el trabajo que realizan, ¿no? Entonces, para empezar, a nivel de ciudad, de la ciudad de Nueva York, tenemos la Comisión de Preservación de Monumentos, ¿no? Que es la agencia responsable de identificar y inscribir los monumentos y distritos históricos dentro de la ciudad de Nueva York. Ahora, esta comisión también controla cualquier modificación o intervención en los monumentos ya inscritos, y el presidente de la comisión es elegido por el alcalde de la ciudad y está conformada por 11 miembros o comisionados de la comunidad, los cuales ellos no reciben remuneración, pero sí tienen el apoyo de un personal técnico a tiempo completo, ¿no? Y esta comisión fue creada en 1965 por el alcalde Robert Wagner, y la legislación de protección de monumentos históricos se estableció en respuesta a la preocupación de los habitantes de Nueva York, especialmente a raíz de la pérdida de varios edificios históricos que podrían haber sido rehabilitados, ¿no? Un evento muy detonante fue la demolición de la estación de tren de Pensilvania, o el Penn Station, en 1963, ¿no? Esto fue lo que básicamente detonó, provocó un gran llamado de alerta entre los habitantes de la ciudad hacia la necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad, ¿no? Existen alrededor de 1.200 monumentos y distritos inscritos en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y algunas de las acciones de la comisión son, promover los monumentos o distritos históricos, efectuar cambios en propiedades inscritas y también reportar las violaciones contra la ley de patrimonio, ¿no? Otra importante organización a nivel de ciudad son las juntas comunales, ¿no? Estos son órganos representativos locales, ¿no?
Hay un total de 59 en toda la ciudad y cada junta está integrada de hasta 50 miembros que no reciben salario y que son nombrados por el presidente del municipio, ¿no? Estos miembros son elegidos entre personas involucradas de cada comunidad, ¿no? Y se hace un esfuerzo para asegurarse de que todos los barrios estén representados, ¿no? Entonces, estos miembros tienen que vivir, trabajar o tener algún otro interés importante o significativo en la comunidad, ¿no? Ellos se reúnen públicamente una vez al mes y tienen también comités especializados que trabajan en diferentes temas como uso de suelo y zonificación, los presupuestos y otros asuntos comunitarios, ¿no? Entonces, las juntas son consultadas, o sea, cada vez que hay alguna propuesta importante presentada a la Comisión de Monumentos, las juntas comunales de la zona donde está el monumento son consultadas, ¿no? Y la posición de la junta o la opinión es considerada en la determinación final de estas aplicaciones, ¿no? Otra organización importante es la Sociedad Municipal de Arte o el Municipal Art Society o el MAS, ¿no? De Nueva York, que es una organización sin fines de lucro que es pionera, ¿no? En la defensa de la habitabilidad o de la calidad de vida de Nueva York, ¿no? Ellos trabajan en planificación urbana, en preservación, diseño, etcétera, y trabajan para la protección de los edificios históricos, monumentos, espacios públicos de la ciudad de Nueva York. Esta organización fue fundada en 1893, es una de las más antiguas que tenemos, ¿no? Fue fundada por un grupo de arquitectos, pintores, escultores y líderes cívicos, ¿no? Y al comienzo su objetivo principal era la creación de murales y monumentos en los espacios públicos de Nueva York, pero luego en el siglo XX, el MAS asumió el papel de la conciencia cívica, ¿no? En los debates públicos sobre la planificación de la ciudad. Yo ahora soy miembro del Comité de Preservación y nos reunimos, bueno, una vez al mes también para revisar las propuestas que se hacen a la Comisión de Monumentos, ¿no? Ellos han apoyado proyectos como la creación de las líneas del metro, ¿no? A principios de 1900, también defendieron el Código de Zonificación de 1916, etcétera, etcétera, ¿no? El MAS ha luchado muchas de las batallas que lograron salvar algunos de los lugares más importantes de Nueva York, ¿no? Como Grand Central Terminal, Radio City Music Hall, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en la década de los 80, cuando la ciudad propone un plan de transformación de Times Square, la zona de los teatros de Nueva York, el MAS lideró una campaña para preservar este barrio como un distrito de entretenimiento, ¿no? Y también para salvar las señales luminosas que eran parte de este patrimonio, ¿no? Y así, bueno, acá hay una ilustración en la foto del tributo de luz, que fueron estos dos focos de luz que se pusieron donde estaba ¿cómo se llama? El Ground Zero, ¿no? Que fue destruido en el 11 de septiembre. Entonces, bueno, el MAS continúa trabajando en proyectos. Uno de los más recientes ha sido una campaña de participación ciudadana y la producción de programas y una exposición que conmemora el legado de activista Jane Jacobs, ¿no? Otra organización importante es el Conservatorio de Monumentos de Nueva York, que está dedicado también a la conservación, revitalización y reutilización de edificios importantes e históricos de la ciudad, ¿no? Ellos se aseguran de que estos edificios de valor histórico y cultural continúen contribuyendo a la economía de Nueva York, tanto al turismo, a la calidad de vida, etcétera, ¿no? Y ellos han logrado también preservar y proteger muchos edificios importantes y barrios históricos en la ciudad de Nueva York. Esta organización fue fundada en 1973 también por un grupo de arquitectos, abogados, planificadores, escritores, etcétera,
con la intención de proteger el patrimonio de Nueva York, ¿no? Y salvaron, por ejemplo, el edificio de la aduana, un edificio importante, la iglesia de Santa Ana y la Santísima Trinidad, la taberna France, es una de las tabernas más antiguas del país, básicamente, ¿no? ¿Qué más? Los programas, ¿no? del New York Landmarks Conservancy o el Conservatorio de Monumentos incluyen la entrega de donaciones o préstamos a bajo interés, dan apoyo técnico a diferentes propietarios y tienen, bueno, este fondo para propiedades históricas, que es el más importante, es un fondo de préstamos rotativos que ayudan a la preservación histórica para que los propietarios de estas residencias históricas o edificios históricos puedan acudir a este fondo para mantener y desarrollar sus propiedades, ¿no? Y hay un programa para lugares religiosos, hay publicaciones y hay diferentes modos de financiar, ¿no? Esta preservación histórica. También tienen un programa de defensa y también hace mucho cabildeo, ya sea en Washington o en Albany, la capital del estado de Nueva York, y también en la municipalidad de Nueva York para tratar de incorporar el tema de la conservación como una parte integral de la planificación urbana, ¿no? Otra organización importante es el Consejo de Distritos Históricos, que es también una organización privada, bueno, es una coalición, ¿no? De grupos comunitarios que trabajan en la preservación de los distritos históricos, ¿no? Y los barrios históricos de Nueva York. Es también sin fines de lucro, es independiente. Ellos trabajan asesorando a los grupos de la comunidad sobre temas de conservación. También tienen una actividad muy importante ante la Comisión de Planificación Municipal y la municipalidad, atestiguando o defendiendo diferentes propuestas, ¿no? y edificios y distritos, especialmente, bueno, distritos históricos, ¿no? Ellos, bueno, esta organización fue fundada en 1971 como digo, una coalición de los grupos comunitarios de los diferentes distritos históricos de la ciudad. En ese entonces solamente había 18 distritos históricos. Ahora hay 152, ¿no? Y al final de los años 70, su atención se centró más que nada en ayudar a estos distritos históricos o estos distritos que tenían un potencial de ser nominados, en trabajar en la nominación de estos distritos como distritos protegidos, ¿no? ¿Qué más? Otra organización es Landmarks West, que es una organización que trabaja en el Upper West Side de Nueva York, así como esta hay muchas que se organizan en diferentes barrios, y es una organización sin fines de lucro que trabaja desde 1985 en la inscripción de edificios y barrios históricos en esta zona del Upper West Side de Manhattan, ¿no? Ellos organizan eventos especiales, programas públicos, muchas visitas guiadas, talleres, etcétera, otras actividades de promoción. También trabajan en el tema del liderazgo, ¿no? En colaboración con otras organizaciones de Nueva York para ver los temas políticos que afectan a la ciudad y los lugares históricos, ¿no? Trabajan dando información en Internet, tienen un programa de educación escolar y también revisan las solicitudes presentadas a la Comisión de Preservación de Monumentos sobre los sitios que están en este barrio, ¿no? Bueno, esta es otra coalición importante, es la Alianza Metropolitana de las Zonas Ribereñas, ¿no? Que es básicamente la plataforma o la voz de una coalición que agrupa más de 1.100 organizaciones que tienen que ver con los ríos, con las vías navegables de Nueva York y Nueva Jersey, ¿no? Y ellos promueven, claro, trabajan para preservar las costas, en este caso estamos hablando de un patrimonio natural,
para crear lugares accesibles, para disfrutar, para tener parques atractivos, también puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y es un tema, o sea, ellos velan más que nada por el tema ecológico de las costas de Nueva York y Nueva Jersey, ¿no? Y es una coalición que incluye empresas, organizaciones cívicas, grupos de barrios, servicios de infraestructura, sindicatos y obviamente las comunidades locales, ¿no? Y ellos trabajan también, cabildean mucho con las organizaciones gubernamentales que tienen que ver con su misión, ¿no? Y a nivel estatal, o sea, las que he presentado ahora son a nivel más que nada de ciudad, pero a nivel estatal está la Liga de Preservación del Estado de Nueva York, que se dedica desde 1974 a la protección de edificios históricos, barrios y paisajes, pero ya de todo el estado de Nueva York, ¿no? Y ellos tienen programas como defensa de sitios amenazados a través de la lista roja de los 7 para salvar, los 7 para proteger, que da visibilidad a estos sitios emblemáticos que están en peligro, ¿no? También trabajan en políticas públicas, dan asistencia jurídica, apoyo a la creación y desarrollo de organizaciones de conservación locales y regionales sin fines de lucro, dan asistencia técnica y también ayudan con la inscripción de propiedades en el Registro Nacional de Lugares Históricos, ¿no? Dan becas, préstamos y también un premio importante a la excelencia, que son premios anuales ya sea a funcionarios públicos o a individuos que hayan sobresalido en temas de conservación, y también dan premios a proyectos de preservación ejemplares, ¿no? Y otra organización a nivel estatal es la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Nueva York, conocido como el SHPO, y ellos ayudan también a las comunidades a identificar, evaluar, conservar y revitalizar sus recursos históricos, ¿no? Ellos llevan desde Albany, que es la capital del estado, un programa que es el Inventario Estatal de Recursos Históricos, el Registro Nacional de Lugares Históricos del Estado de Nueva York, dan programas de créditos federales, certifican gobiernos locales, etcétera, etcétera, y dan asistencia técnica también a través de una red de equipos que están asignados en todo el territorio del estado, ¿no? Y bueno, ya un poco para terminar, estas organizaciones que presenten son, digamos, las más importantes, pero son solamente algunas de todas las organizaciones de preservacionistas que existen en la ciudad y en el estado de Nueva York, ¿no? Y aquí hay unas, bueno, digamos, los logos de algunas otras, pero así como estas hay muchos más, ¿no? Y ahora quisiera, bueno, terminar con unas cuantas reflexiones sobre este tema, ¿no? De la participación comunitaria, ¿no? Y bueno, la participación comunitaria, o mejor dicho, este ejercicio de ciudadanía es básicamente esencial en todos los contextos, ya sea desde Nueva York hasta la ciudad de La Plata o Girona, ¿no? La protección del patrimonio urbano yo creo que debería ser visto como un tema de calidad de vida, ¿no? Y no solamente una preocupación ya sea elitista o de carácter museístico, ¿no? Tanto en el caso de la preservación del patrimonio como en la prevención de riesgos, hay que tener en cuenta que no estamos buscando, no hay, o sea, soluciones permanentes, sino que estamos hablando de procesos de mantenimiento constantes, ¿no? Luego el patrimonio, la memoria, deben considerarse como un recurso, un activo. Eso nos parece a nosotros muy obvio, pero en muchos casos no es así, ¿no? Y se debe considerar como digo, un activo, algo importante para el desarrollo social y económico, y no como un pasivo ambiental, ¿no? Luego el mercado, la relación entre el mercado y la comunidad no tiene que ser visto como un juego de suma cero, ¿no? Sino un proceso donde todos pueden ganar a través de un manejo y control de las reglas del juego de una manera justa e inclusiva, ¿no? El cual requiere, obviamente, la participación del Estado para contrarrestar la presión del mercado, ¿no? Y el Estado
debe asumir su papel de regulador, de facilitador, fiscalizador, mientras que los ciudadanos deben también hacer respetar sus derechos, pero también asumir sus responsabilidades, ¿no? Y finalmente, tanto en la preservación del patrimonio como en el ejercicio de este derecho a la ciudad, es esencial contar con una comunidad local organizada, capacitada y determinada a proteger su patrimonio y su calidad de vida. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma.